Bienvenidos a esta edición especial de Cinematófilos. Estoy acompañado por dos periodistas, Federico Pure y Manuel Barrientos, que acaban de crear un sitio muy interesante, Periodistas en el Cine, que es un sitio fascinante, plagado de información, con un montón de posibilidades de entradas y de recorridos, que básicamente recorre la historia de los periodistas y el periodismo en el cine, cómo el cine reflejó la profesión y a sus trabajadores. Así que les agradezco mucho, Manuel y Federico, que me hayan dado esta chance de charlar un rato con ustedes. Por favor. No, muchas gracias a vos. Bueno, les quería preguntar primero por el comienzo, ¿cómo fue que se les ocurrió armar un sitio, que es una base de datos gigantesca con más de 3.000 títulos, sobre la relación entre el periodismo y el cine, o mejor dicho, cómo el cine reflejó al periodismo y a los periodistas? Sí, si querés, ahí arranco. En realidad, a fines de los 90, hace mucho, mucho tiempo, Sí, eh, aunque no parezca, yo estudiaba comunicación en la UBA y cuando llegó el momento de, siempre tortuoso, de elegir el tema de la tesina, eh, tenía pensado hacer algo sobre el cine de Nanni Moretti. Eh, y uno de los profesores con quien digamos, yo quería que me tutoriara era Sergio Wolf, un crítico de cine, sí, director, claro. programador, ex director del Bafisi. Y Sergio me dijo nada, que quisiera algo un poco más amplio, y fue así como terminó haciendo la tesina sobre la representación de la figura de los periodistas y de los medios en el cine de los años 90. Eh, Ese proyecto quedó ahí, digamos, en su momento había tenido recomendación de ser publicado, pero era justo el año 2001, 2002, y Sí. no era el mejor momento para editar, hoy tampoco. Y bueno, quedó ahí un poco trunco, y después lo intenté retomar en el año, no sé, 2010, vi varias películas, y después en plena pandemia, como dice Charlie García, qué mejor que ver películas, Ujú. y entonces ahí con Federico habíamos trabajado juntos en la revista Debate, y lo llamé y le propuse lo de continuar. Y bueno, Federico es una persona muy expansiva y especialista en rankings y en bases de datos, y bueno, se transformó en este monstruo que hoy tiene más de 3.000 películas. Fue Sí. creciendo, creciendo y sigue creciendo nada más, porque bueno, como hoy comentábamos con Federico, por ejemplo, en el Festival de Cannes actual, hay al menos tres películas que tematizan la figura de los periodistas. Tres de las que se estrenaron hasta ahora, hay que ver si no aparece Sí, alguna. sí. Sí, además es un proyecto que está permanentemente abierto. Se pueden seguir agregando películas, revisar alguna película que había quedado olvidada. Eh, es un laburo en constante evolución, digamos. Sí, totalmente. Me parece que también en el caso de este año, por ejemplo, hay películas de Bafisi argentinas que tematizaron el tema del periodismo deportivo. El año pasado hubo películas norteamericanas que salieron en streaming, incluso este año, con lo cual eso está abierto, digamos, a consultas, sugerencias. En el caso de las cinematografías locales o latinoamericanas o argentinas, me parece que hay mucho por descubrir y películas difíciles de obtener, o sea que también hay un valor agregado de poder sintetizar la sinopsis, buscar los pósters, verlas, hacer las fichas, así que hay un aporte también por ese lado. Sí, Sí, y después, sí, eh, perdóname. no, una cosa que nos suele pasar, digamos, es que en algunos casos aparece que el periodismo es muy lateral en las reseñas, en la sinopsis, y después cuando uno la ve, no, digamos, tiene un rol central, o en otros casos dice que hay periodistas y uno las ve y no aparece la figura del periodista. Muchas veces las sinopsis, sobre todo de las películas más viejas, digo, tienen un modo extraño de haber sido creadas, entiendo que copiadas, mal traducidas. Entonces, ver, digamos, cada película y tratar de hacer una ficha crítica siempre fue importante. ¿Cómo marcaron una línea, digamos? ¿Qué películas tienen periodistas o periodismo en el tema y cuáles no? ¿O es demasiado lateral o marginal como para incluirlo? Porque ese es un laburo grande también.
Ujú, Sí, yo creo que ahí hay un tema con si el periodista es nombrado y tiene como nombre de personaje. Te doy un ejemplo. En Malcolm X de Spike Lee hay una escena dentro de las 3 horas de película donde a Malcolm X lo abordan los periodistas y le hacen una pregunta, etcétera. Ahora, esto en los créditos después aparece como Reporter One y es Claro. alguien que apareció 3 segundos. Obviamente no es relevante, digamos, en Malcolm X, Spike Lee, la figura del periodista. Esta película no está en el ranking, pero de repente hay otras, siguiendo con la idea de circo mediático, por ejemplo, Gone Girl, donde el periodismo es muy importante, digamos, como el ujú, personaje de Ben Affleck se presenta ante la prensa, tiene un spin doctor que le ayuda a presentarse, da entrevistas en los medios. El tema de que los medios lo aborden y lo acosen de alguna manera es central a la trama, o sea, ahí ya empiezan a aparecer otras cosas. Yo creo que hay un piso ahí que es el personaje periodista, que al menos como actor de reparto aparece, o el periodismo como oficio, digamos, está tematizado, aunque sea en una porción de la película. ujú. Sí, también en ese sentido es importante, en algunos casos tiene una participación lateral, pero permiten ver como cierto imaginario social de determinado momento acerca de la figura del periodista. Por ejemplo, no sé, una comedia o una película de acción, o sea, como Duro de Matar, que aparece la figura del periodista y el periodista es mal visto, digamos, es parte de como una suerte de irresponsable. Y entonces digo, nos sirve para hacer una lectura oblicua y ver, digamos, qué tipo de periodistas se, se necesitaba o cómo se veía el periodista en determinado momento histórico. Ujú. Bueno, sobre eso también les quería preguntar, ¿qué patrones o qué constantes encontraron al ver tantas películas sobre periodismo, digamos? Me parece que en términos muy generales oscila entre el periodista héroe, ¿no? Corre detrás de la verdad a cualquier costo, y el periodista cínico o amarillista, que es capaz de cualquier cosa con tal de conseguir un beneficio propio. ¿Qué cosas encontraron en las diferentes películas que estuvieron viendo? Va. No sé, Manu, ahí. ¿Vos? A Sí, bueno, ver, si querés. No, dale, dale vos. para mí, la figura del villano sí recorre, digamos, el periodismo desde los inicios. La primera película, el primer corto mudo donde Chaplin presenta a un personaje que sería, que luego sería el Carlitos, digamos, Carlitos periodista, no terminó de definir su personaje el vagabundo, pero era alguien que dentro de su bohemia, digamos, encuentra la posibilidad de ingresar a un periódico. ¿Y cómo lo hace? Mediante un accidente de autos que él presencia y básicamente toma una foto de ese accidente, digamos. La función cómica ahí es que en lugar de ayudar al herido, digamos, le saca una foto y sigue. Y eso es en el año 1914. Y 100 años después, justo 100 años después, en 2014, Jake Gyllenhaal en Nightcrawler hace exactamente lo mismo, digamos. Es alguien que encuentra un modo de vida y sale, digamos, de ese lugar marginal de la sociedad, insertándose como productor de videos de accidentes o de asesinatos que luego le vende a los medios. O sea que ahí tenés un recorrido que se mantiene, digamos, a lo largo de todo el largo siglo XX de Ujú, periodista como villano, y al mismo tiempo hay momentos que el periodista es héroe y que aparece en varias décadas. En particular, la Segunda Guerra Mundial me parece que es muy clara, digamos, a veces el periodista casi que toma las armas, digo, se va a las manos contra los nazis, esa es la figura casi de propaganda del periodista norteamericano, ujú. pero en otros momentos también está asociado a la búsqueda de la democracia. Hay películas como The Post de Spielberg o Spotlight, que ganó el Oscar hace poco, donde está recuperada esa figura del cuarto poder que me parece que también la tiene. Así que al menos dentro de lo que definiste, Andrés, de héroe y villano, hay una continuidad que va a lo largo de las décadas. A veces incluso dentro del mismo año hay una película que lo muestra como un héroe y como un villano, así que eso coexiste, digamos. Sí, bueno, el ejemplo más claro es, digamos, el mismo año se estrenó Network y se estrenó Todos los hombres del presidente, que son, digamos, como dos grandes, digo, es difícil sacarlas de un top 10 en cualquier ranking sobre el periodismo. Ujú, Una de las constantes que sí se ve es, digamos, algo en algunos pocos momentos históricos, es que siempre el periodismo está mal pago. Y no solo está mal pago digamos, en Estados Unidos, digo, también en Argentina, en general, en cualquier
cualquier lugar. Y en relación a lo que decía, yo creo que aparece también una tercer tipo de periodista. Digamos, hay matices en el villano, digamos, hay villanos sensacionalistas, pero que son en algún punto buenas personas, si se quiere. En otros casos no, digamos, son villanos que son capaces de grados de manipulación muy altos. También en el caso del digamos, del heroísmo tiene esto, hay tipos que estos son héroes que toman las armas, que hacen gestos heroicos, otros que el heroísmo está en el ejercicio puro del periodismo. Hay algo ahí interesante que es, que digo, salvo excepciones, en relación a lo que decía Federico, es que, digamos, en la Segunda Guerra Mundial y en parte de los años 70, digamos, fue empujado por el caso Watergate, digamos, el periodismo es claramente heroico y es pura actualidad, digamos, está anclado, son historias contemporáneas. En cambio, lo que sucede después es que el periodismo, digamos, el periodista heroico, en realidad o ejercita su rol en periodos anteriores, como Buenas noches, buena suerte de George Clooney o de Ujú. Pose de Spielberg, eh, o son de la vieja guardia, digamos, o tienen que luchar contra sus editores. Hace poco, hablando de Hoy es el Día del Cine Nacional, hace poco veíamos Los dos rivales, una película de Bayán Herrera, que actúan del año 44, que actúan Luis Andrini y Hugo del Carril. Bueno, ahí también hay, digamos, periodistas claramente heroicos, digamos, que se enfrentan a una suerte de mafia internacional. Entonces digo eso, hay periodistas héroes en distintos momentos de la historia. Ujú. Em, es interesante también, me parece, la aparición del sitio en este momento, que es un momento de cambios muy profundos en la profesión, que no son recientes, pero que se vienen dando desde hace un tiempo, ¿no? El periodismo en el cine básicamente era el periodismo gráfico, fue el periodismo gráfico durante mucho tiempo. Después aparece la televisión, más tarde aparecen los otro tipo de medios, los canales de cable, internet. ¿Qué cosas, qué cambios vieron ahí a medida que los nuevos medios, no solo la prensa gráfica, empiezan a aparecer y cómo el cine lo fue reflejando, digamos? Para mí hay una película muy buena de Kevin MacDonald que se llama State of Play, está basada en una miniserie inglesa, actúan Russell Crowe y Rachel McAdams. Russell Crowe es el periodista de la vieja guardia y tiene a su editora, que si mal no recuerdo es Helen Mirren, y Rachel McAdams hace de la blogger. En ese Ujú. momento ella tenía como un blog, ¿no? Era el blog político, como diríamos el Huffington Post, ¿no? Una cosa como más cool que trataba de hacer este mismo medio. Y una de las demandas que le hacía Russell Crowe era que le diera más espacio y más tiempo para hacer notas en profundidad. Y decía, yo sé que soy, digamos, más viejo, más pesado, tardo más en entregar, estoy, digamos, mejor pago y entrego menos notas. Eso se lo dice, digamos, a la editora. Entonces, como mirando al abaratamiento, si se quiere, de este periodismo más instantáneo que vendría a representar Rachel McAdams. Y creo que incluso desde ese entonces, que fue una de las primeras representaciones del blogger político, el periodismo, digo, viró y profundizó su crisis. O sea, qué bien que estábamos cuando estábamos mal en 2009, digamos. Me parece que Claro. eso es un poco la lectura que uno tiene cuando ve esa película, pero me parece que es un mojón en el momento en el que se empieza a reflejar eso. Hay una empresa, una parent company, digamos, que compra ese medio y aparece esa necesidad de sensacionalizar las historias, de publicar más seguido. Y obviamente Rachel McAdams, aparte de joven, es más barata, digamos, de mantener, así que me parece que esa tensión ya aparecía tematizada en esa película, pero seguro Manu sabe otros ejemplos. No, digo, hablábamos al principio que en películas a lo mejor con roles laterales, o incluso a lo mejor películas que no son, digo, grandes películas. Eh, la última protagonizada y producida por Tom Hanks, o una de las últimas, creo que se llama Mi buen vecino Gruñón, o algo similar.
Aparece, por ejemplo, en un rol heroico una periodista de Instagram, que ayuda ahí a resolver una cuestión en el vecindario. Entonces esto, hay películas que a lo mejor no son tan relevantes, pero que son interesantes por ese tipo de análisis que permiten. Eh, Claro, y después, digo, hay fenómenos que en realidad uno cuando ve películas se da cuenta que no son novedosos, digamos. O sea, el tema de las fake news, del sensacionalismo, de los circos mediáticos. Hay películas de años o de las peleas de periodistas. Una de las primeras películas de ficción de Méliès de 1899 sobre que es una suerte de serial sobre el caso Dreyfus. Eh, sí. uno de esos capítulos aborda una pelea entre periodistas en plena audiencia judicial. Duró un minuto. Y son periodistas que se empiezan a pelear, a discutir y termina el capítulo. Sí, sí. Sí, también está la aparición de la televisión, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, creo que es la segunda parte de Anchorman, la comedia, que ahora no recuerdo cómo se llamó acá, que marca refleja ese comienzo de las señales de noticias 24 horas en Estados Unidos a comienzos de los 80, si no recuerdo mal. Y en un momento se plantea la cuestión de, bueno, ¿cómo vamos a llenar 24 horas de programación solo con noticias, ¿no? Y entonces el protagonista empieza a fumar un porro en cámara, empieza a transmitir las persecuciones de autos policiales. O sea, es una película hecha hoy que refleja de modo humorístico, para mí es genial, aquel momento donde eso estaba empezando, digamos. Pero bueno, no sé, recuerdo películas como Medium Cool, por ejemplo, que es una mezcla de documental y ficción, que no debe ser la primera, pero es una de las primeras que yo recuerdo donde aparece la televisión, o bueno, Network, que vos mencionaste hace un rato. Eh, o sea, el periodismo del reportero gráfico y del tipo frente a la máquina de escribir o el tipo que sale a la calle a tomar notas, empezó a dejarle espacio a estas otras formas de hacer periodismo. ¿No? Sí, hay un ejemplo, me parece muy claro en A Face in the Crowd de Ilya Kazan, donde básicamente Ujú. hay un cantautor, digamos, o un vagabundo al que lo toman por cantante, lo convierten en cantante y figura pública, y aparece muy clara esa transición de la televisión como la que crea el estrellato, digamos, que me parece que es grande. Y creo que también a mediados de los 50, antes de Medium Cool, también está esta trilogía que hace Fritz Lang, Cuando la ciudad duerme, digo, hay otros títulos donde aparece por primera vez esta figura muy clara de el diario que también es dueño de radios, que también es dueño de canales de televisión, que me parece que es fuerte, digamos, porque empieza esa integración vertical. En general, la televisión siempre asociada a una vuelta de tuerca más espectacular de la anterior, o sea, en la medida que aparece la televisión, siempre es señalada como el género más barato en comparación con la profundidad de la prensa. No sé, Manu, vos si viste algo más de tele. Sí, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hay películas pre-50, digamos, pre-aparición de la tele, que aparece la figura del periodista, bueno, una es obviamente Citizen Kane, ¿no? Que aparece la figura del noticiero cinematográfico, Claro. eh, el periodista del noticiero cinematográfico. Eh, hay menos radio, me parece, de representación de la radio. Eh, la tele sí, a Sí, partir de los años 50, como vos decías, empieza a tener un rol muy relevante. Incluso en estas películas sobre fenómenos mediáticos, no sé, Tarde de Perros, la claro, tele ocupa un rol muy central, mucho más sí, que la prensa gráfica. Y dentro de lo que son noticieros de televisión, me parece muy bueno mencionar Broadcast News de James L. Brooks, película de mediados de los 80, que me parece espectacular porque en ese sentido le da profundidad a lo que es el trabajo de televisión. A diferencia de otras películas donde, como decía antes, televisión es el modo barato frente a la prensa, se muestran muchas figuras dentro del noticiero, digamos, desde el conductor estrella hasta los productores, hasta los que hacen los informes, y mediante los diferentes personajes se muestran diferentes modos de abordar, digamos. Hay algún personaje que es más atractivo y es canchero y da bien en cámara, hay otros que trabajan mejor detrás de cámara y hacen buenos informes, pero creo que lo que muestra la película es que es posible hacer buen periodismo en la televisión
y buenas noticias y buenos informes, digamos, con ese mix adecuado entre lo que te exige la cámara y lo que uno puede, digamos, aportar desde detrás de cámara. Pero me parece que es una película linda porque tiene mucha profundidad y no es una caricatura de la tele que es barata, digamos, la información. Sí, es una película hermosa. Es una película hermosa. Es un tema ese también. Yo que tengo experiencia y he pasado por redacciones durante bastante tiempo, redacciones de medios gráficos, digo, la cuestión del verosímil, ¿no? Muchas veces no parece verosímil lo que se ve en el cine, o hay una idealización excesiva. A mí me gustó mucho, por ejemplo, Spotlight, que me parece que es una película que muestra bien el laburo diario de una redacción, también con los límites del periodismo, no solo tipo que van en búsqueda de la verdad a cualquier costo, sino también cómo el propio periodismo a veces tiene límites que no le permiten llegar, en ese caso, a esa investigación sobre los abusos de curas en Boston, ¿no? Cómo el periodismo tuvo la noticia, no la vio, la veo mucho después, eh, pero no son muchas las películas que muestran esta complejidad o la que mencionabas vos recién, ¿no? Sí. Sí, lo bueno de Spotlight o incluso de todos los hombres del presidente es que muestran un trabajo íntegro de la redacción. La mayoría de las películas es un periodista que anda por la calle y vuelve, habla con un director y ya está, digamos. Estas son películas integrales, digamos, bueno, también Broadcast News, o incluso Networks de otro lado. Se muestra todo el funcionamiento del aparato, digamos, del medio, Ujú. el Sí, trabajo para en mí. equipo, digamos. Sí. Para mí Spotlight tiene, si mal no recuerdo, una escena, digamos, cerca del medio donde están tratando de conseguir una fotocopia de un documento y hay una, digamos, una especie de escena y de planos que muestran esto durante 5 o 7 minutos y uno casi que se emociona porque alguien consiguió una fotocopia de un documento, digamos. Eso me parece que es un buen trabajo porque es difícil mostrar transmitir la excitación que a uno le produce, digamos, romper ese cerco de la investigación que uno está tratando de hacer en algo que aparentemente es lo menos cinematográfico que existe, insisto, sacar una fotocopia, pero me parece que lo cuenta muy bien. Hay otras películas que lo obvian, porque como dice Manu, son más sencillas o omiten ese problema presentando simplemente que alguien investigó algo. Es más, hay muchas películas, sobre todo las de género, que muestran a un periodista siguiendo una nota, siguiendo una nota y siguiendo una nota, y se da a entender que después se produjo, digamos. Termina la película y bueno, sí, asumimos que se publicó un artículo. A veces ni se publica. Entonces me Ujú. parece que ir detrás y mostrar todo ese proceso de producción, momentos de censura, recuerdo de Insider, de Michael Mann también es muy Sí. claro con respecto a eso, digamos. Cuando uno produce un informe, se pelea con los anunciantes, se pelea con los directores, todo lo del detrás de cámara que uno no ve, pero que hace al trabajo periodístico. Y como decís, alguien que trabajó en redacciones sabe muy bien que es parte central de lo que después se ve en la página o en la pantalla. Ujú. No, hay un tercer tipo de periodista en relación volviendo a lo anterior. Digamos, además de villanos y de héroes, también están los periodistas que en realidad permiten que el espectador se acerque a la aristocracia, a la nobleza, al sistema, digo, al Star System, que puedan viajar a determinado lugar, no sé, África, Asia o incluso Latinoamérica. Eh, y eso también es, digamos, relevante, digamos, el periodista como una puerta de acceso a un mundo que el espectador común, digamos, no puede acceder. Eh, que bueno, lo que sucedió aquella noche me parece que es claro, digamos, en ese sentido. Hay muchas películas, sobre todo las comedias de esos años o historias de Filadelfia, eso, Sí. que Platinum Blonde, de Frank Capra. los periodistas de eso, son como una puerta de acceso a un mundo inaccesible. Ujú. Estuvimos hablando mucho de cine estadounidense, pero en el sitio hay mucho más que cine estadounidense, y una de las posibles entradas es por el país donde se produjo la película o se coprodujo la película, digamos. También tuvieron claro eso, ¿no? Como que la mirada tenía que ser amplia y no restringirse al cine que más conocemos, que es Estados Unidos, Europa, y buscar películas por otro lado. Bueno, incluso acá en Argentina, que tenemos una tradición muy rica de cine y de cine industrial, incluso en una época.
Sí. No, sí, ese fue desde el vamos, digamos, uno de los plus que queríamos generar. Digo. Hay varios libros, hay varias bases de datos, y en general tienen muchas veces como un doble problema. Digamos. Uno es que se centran solo en la cinematografía de Hollywood, o el otro es que priorizan sobre todo el cine más reciente. Digamos, salvo algunos clásicos. Y bueno, nuestro objetivo no, digamos, fue hacer un barrido. En parte eso tiene que ver con la locura de Federico, ¿no? Hacer un barrido general de toda la historia del cine y de todas las cinematografías. Obviamente que nos faltan, digo, y nos debe faltar un montón. De hecho, todavía seguimos encontrando películas que no conocemos, y poder difundir el cine, el sitio, hacerlo público, supongo que también servirá para eso, para que nos aporten títulos que hoy no están en la base. Ujú. Sí, a mí me parecía que era muy productivo, digamos, que hubo años donde ciertas cinematografías que hoy pueden no parecer tan potentes, lo eran. Muchas cinematografías latinoamericanas tuvieron su edad de oro. Entonces, en el caso del cine de México, en el caso del cine argentino, me parece que había muchos títulos de esa época. Hay una película mexicana muy buena, Coral, que se llama Reportaje, que también, digamos, parte de la idea del trabajo en un periódico. Y de vuelta, uno si la ve con otros ojos o de manera más inocente, por ahí se le escapa la dimensión periodística, pero después cuando uno la ve con estos lentes aparece. Y muchas otras, digamos, en el caso argentino, Los Tallos Amargos, Ceniza al Viento, digo, hay muchos títulos de los 40 50 que abordaban ese tema y donde los periodistas tenían, digamos, un rol central, con lo cual está bueno descubrirlos o redescubrirlos. El cine de Brasil, digamos, el cine nuevo, hay muchas de las películas que uno considera como clásico del cine brasileño que tienen, digamos, periodistas ahí como protagonistas o como personajes centrales. Así que creo que hay mucho para descubrir por ese lado. Obviamente la calidad no siempre es la mejor, digamos, ahí tenemos siempre el problema de en qué calidad accedemos a lo que accedemos, pero me parece que eso también es ponerlo y, como decía, buscarle la ficha, buscarle la sinopsis, cargarle los pósters, le da una entidad que, como decía Manuel antes, no sé, la Internet Movie Database o la base de datos del American Film Institute o otras bases que uno considera canónicas, las tiene medio desatendidos. Así que hay un aporte del sitio en ese sentido. Ujú. No, y Sí, además, digo, hay películas. sí, perdóname. Ujú. No, digo, hay películas de extraordinarias, digo, como decía Federico, o El Pagador de Promesas, una película brasileña, es de lo mejor de lo que hemos visto. Después uno descubre también que la primera película el debut de Cantinflas cinematográfico hace de periodista. Una de las primeras películas de Kurosawa, se llama Escándalo, que también recomiendo, es sobre periodismo. Bagda tiene el hombre de mármol y el hombre de hierro, sobre periodismo, digamos. En buena parte de la cinematografía mundial aparecen como muy presentes la figura de los periodistas. Ujú. Bueno, para cerrar les quería pedir, Federico y Manuel, si me pueden recomendar alguna película sobre el periodismo o sobre periodistas que no sea muy conocida. Cinematófilos es un newsletter que se dedica a películas no tan conocidas o que están olvidadas. Entonces les quería pedir a cada uno una recomendación, justamente de esto, una película sobre periodismo que les guste mucho y que no sea parte del canon, digamos. No sé quién quiere empezar. Yo voy a recomendar Picture Snatcher, que es una película del año 33 con James Cagney. James Cagney interpreta a un mafioso que sale de prisión y se convierte en periodista, lo cual, digo, ya es interesante como premisa, un poco inverosímil si se quiere, pero me parece que además sirve de metáfora de lo que el cine de Hollywood estaba tratando de hacer en ese entonces. En la era pre-code, justo en el 30, 31, 32, 33, el cine de Hollywood mostraba a los periodistas como villanos, abusadores, alcohólicos, mal hablados, digamos, es The Front Page de Lewis Milestone, o sea, me parece que había muchas cosas que tenían a maltraer la figura del periodista asociado con los bajos mundos y todo esto,
Y justo junto con la imposición del código Hayes, el cine de Hollywood se va sanitizando de alguna manera, y esto es lo que hace el periodista James Cagney también en Picture Snatcher, ¿no? O sea, abandona ese mundo de crimen y se convierte en una especie de periodista respetable, o intenta hacerlo, obviamente con todos los trucos, digamos, que uno le conoce a los periodistas de esa época, con cámaras ocultas, con golpe de puño, con, digamos, algunos problemas con las mujeres, digamos, estas cuestiones que sí se mantienen, pero me parece que grafica bien esa transición. La película es espectacular, está muy bien actuada, está muy bien hecha, digamos, tiene acción, cierra bien, o sea, no es simplemente una curiosidad histórica, sino una buena película en su propio derecho, así que esa es mi Sí, favorita. y además, si no recuerdo mal, incluye un tiroteo que es una cosa infernal. Parece que estamos en la Segunda Guerra y estamos en las calles. Total. No recuerdo en qué ciudad transcurre, pero sí, es una película que Bueno, está muy bien hecha. y yo creo que en ese momento estaba asociado también a las películas de gangsters, la Claro. primera Scarface, o sea, creo que también estaba muy en boga eso, pero insisto, esa especie de movimiento entre el submundo y el mundo respetable del periodismo, creo que aparece ahí, aparece muy bien, tiene muchas escenas muy memorables, así que claramente la recomiendo. Manuel. Sí, yo voy a hacer una recomendación y tres pedidos, si puede ser, Ujú. eh, a los cinematófilos del mundo. Arranco con los pedidos. Uno es, hay una película muy interesante, se llama Garras de Oro de Colombia, de 1926, que es una película dirigida, entre comillas, por Pepe Jambrina. En realidad, digamos, todo el elenco, todo el equipo técnico eh, trabajan bajo el anonimato y denuncian, digamos, cómo el gobierno de Estados Unidos, de Teddy Roosevelt, digamos, le roba el canal de Panamá a Colombia. Y es una película que fue censurada por Estados Unidos, no se pudo proyectar en su momento, y recién en los años 80 la Cinemateca de Colombia pudo restituir parte del largometraje. Hay cerca de 55 minutos de los 80 que se cree que duraría la película. Es muy interesante porque arranca con un periodista del diario The World de Yanquilandia, esto es literal, que denuncia esto, digamos, la intervención de Estados Unidos en Colombia. Es acusado de calumnia, entonces toda la película se sostiene en la búsqueda de documentos que le permitan al editor de The World eh, ser absuelto en el juicio. Lo interesante es eso, que fue censurada, es una película, una suerte de rareza. Otra es La Colonia Penal de 1970 de Raúl Ruiz en la Chile, digamos, de 1970, previo a que él después haga toda su cinematografía europea. Y es muy interesante porque es una suerte de adaptación del relato de Kafka en la colonia penitenciaria. Y hay una periodista internacional que llega a una isla latinoamericana, gobernada por una suerte de democracia avalada por la ONU, pero que en realidad funciona como una dictadura. Y la periodista es como una suerte de burócrata que va a hacer un informe y que se queja al final de que no le hacen regalos, que en los otros países a los que va le suelen hacer regalos. Y es muy interesante la vuelta a tuerca final, no la voy a decir, eh, pero también está en muy malas condiciones. Son esas películas que si uno pudiera ver en condiciones propicias, lo que uno cree que es un 7 a lo mejor es un 9. Claro. Y finalmente también los dos rivales, esta de Bayán Herrera, que reúne, digamos, a los dos grandes monstruos de la taquilla del cine argentino en su mejor momento, a Hugo del Carril y a Luis Andrini haciendo de periodistas que se enfrentan y compiten por primicias, que después terminan aliándose, eh, que tienen mucho de cine norteamericano en los diálogos. Es muy interesante. Lamentablemente no, por lo menos la copia que vi yo, no es la mejor. Entiendo que en su momento Fernando Martín Peña la proyectó en el Malva. Digamos, habría que ver si esa copia está en mejor calidad. Y ahora sí la recomendación, la que voy a recomendar es
The Intruder de Roger Corman, de 1962. También llamada Shame, digamos, tiene varios títulos. Intentaron que tuviera éxito en la taquilla. Fue un fracaso fenomenal, básicamente porque el público norteamericano le dio la espalda. Y la recomiendo porque es una película absolutamente actual y es una suerte de hombre que llega con un traje blanco a un pueblo, una suerte de psicópata, eh, que en realidad lo que va es agitar al pueblo para que no cumplan con las leyes de integración racial que se está por implementar en las escuelas. Eh, Eso, es una película absolutamente actual para la realidad, sea argentina o de buena parte del mundo, con este señor fascista que está interpretado por William Shatner, antes de ser lo que fue. Y el que se opone es un periodista, un editor del periódico Messenger, que es es como el que trata, que es un tipo conservador, pero que, digamos, ante la llegada de este fascista, entiende que nada, el fenómeno de masas que se está desatando, eh, tirándole piedras a los jóvenes que quieren ir a estudiar y demás, eh, eso es muy interesante y está interpretado por Frank Maxwell, que fue un tipo que en su momento fue sindicalista, era como el secretario general de la Federación Americana de Artistas de Radio y TV, que fue también censurado y integró las listas negras del macartismo. Es una película que está en una muy buena copia, se puede ver en YouTube y es muy recomendable. Bueno, justamente The Intruder de Corman va a formar parte de Cinematófilos más adelante. Tengo planeado un doble programa de Corman con esa película, que es como su película política más explícita, digamos, Ujú. y con otra un poco menos conocida, que bueno, en su momento ya voy a develar, pero sí es una gran película, y además hecha en ese momento, cuando la discusión sobre la discriminación racial y la segregación, sobre todo en el sur de Estados Unidos, estaba muy caliente todavía. Ujú. Exactamente. Y Bueno, no tuvo buena fortuna en su momento. Corman dice que es la única película con la que perdió Sí, plata, sí. cosa que es discutible. Corman le gusta siempre como ampliar su propia leyenda, pero sí es cierto que es una película que no le fue bien en su momento. Ujú. Bueno, Federico Pur, Manuel Barrientos, les agradezco muchísimo que me hayan dado estos minutos para charlar. Entren al sitio periodistasenelcine.com. Acá en la descripción del video van a encontrar el link. Eh, es para estar ahora dando vueltas por director, por nacionalidad, por elenco, por tema. Es una página que está muy buena y dan ganas de estar un rato largo dando vueltas y descubriendo películas. Muchas gracias a los dos. Gracias, Gracias a vos, Planeta. Andrés.